Radio Boombox. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la Radio Boombox. Yo soy Luisa Fernanda Gómez, soy periodista, productora del podcast ¿Y dónde están las feministas? Y hoy las mujeres nos tomamos la Radio Boombox. Entonces estoy con Mayra Alarcón, gestora cultural. Hola, ¿cómo están? Gracias Luisa. Clau Pánico, que es guitarrista, vocalista y música de Pánico Satánico. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar un rato acá, un ratico. También me acompañan Lina María Múnera, ella es antropóloga y pedagoga social. Hola, gracias por la invitación a los chicos y esperemos podamos hablar rico este ratico. Y finalmente con Lila, que es artista multidisciplinaria y guitarrista de Suplicio. Hola, gracias por la invitación, espero que sea un espacio ameno. Bueno, vamos justamente a hablar un poco sobre la escena, más bien como las mujeres en la escena musical colombiana, y quería pues empezar con Mayra, que como mencioné es gestora cultural y ella representa un gremio de espacios culturales artísticos y alternativos llamado Greca, que coordina mercados musicales a nivel nacional y local. Y bueno, pues me llama mucho la atención el cómo terminas gestionando espacios culturales solo para mujeres. ¿Por qué? Causalidades de la vida. Yo entro a la escena cultural, musical en 2019, hace muy poco a comparación de pronto Lina o a comparación de Claudia. Y lo hago porque empecé a ver que sentí que podía hacerlo de una manera distinta y podía aportar desde una mirada diferente, porque no era músico, no soy músico, no era gestora, era una agencia de publicidad en ese entonces, y trabajaba de alguna forma con músicos o con productores. Creó un espacio que se llamaba Electro Rock Fest, espacio que ya no me da la vida gestionar, que era de circulación de bandas, y en ciertos momentos empecé ya después a vincularme más con los espacios culturales, de música, de bandas, llevando bandas en todo Bogotá, en los bares, y veía que no había mujeres. Realmente, bandas de chicas era muy difícil encontrar. Yo intenté hacer un Electro Rock Femmes y me encontré 4 bandas que ni siquiera eran el 90% de mujeres. De pronto era la vocalista o la guitarrista, pero no tenían esos roles de pronto tan visibles. Y ahí empecé a hacer como varias cosas empecemos a lo que hablábamos detrás de micrófonos, empecemos a buscarnos, a reconocernos, a conocernos. Y es un trabajo complejo, porque estamos en todo, pero no estamos tan públicamente o tan visible. Claro. Entonces ahí empieza todo este tema y empiezo a tener injerencia en diferentes roles en la industria musical. Como les decía, Electro Rock ya no funciona porque tengo otros roles dentro de la escena o del ecosistema musical, pero siempre desde estos roles, ahora dirigiendo y siendo socia de un espacio que es el tercer espacio que tengo en estos 4 o 5 años, de pandemia. Sí, vi tu Instagram lleno de enlaces de otras cuentas y yo, sí. Wow, esta mujer, ¿cómo le alcanza el tiempo para tantas Además vainas? soy mamá de 2. Bueno, pero bueno, las mamás siempre tienen 200 trabajos y uno no sabe cómo les alcanza el tiempo. Sí, pero entonces ya con esta injerencia es como empecemos a jalarnos también entre nosotras de, ven, yo conozco una chica que hace esto, ven, yo tengo esto, ven, podemos hacer esto. Y empezar a visibilizarnos muchísimo más, que es lo importante. No es que no encuentre uno mujeres en la escena, sino que todavía estamos un poco escondidas. No sé si de pronto la palabra escondida sea la adecuada, pero sí como que no estamos tan visibles por diferentes temas, porque ser público es difícil en esta escena. En otras también, pero claro, en esta escena tan masculina, ser pública es difícil. Entonces a veces como que queremos estar ahí, no guardadas, pero sí cuidando nuestros procesos y cuidando nuestra integridad, porque cuando tú sales
te expones. Ok. Entonces, ¿qué tan dispuesta estás a exponerte? Para bien o para mal. Claro, ya. Bueno, porque ahí cuando dijiste escondidas o no sabes cuál es la palabra, te iba a preguntar justo, escondidas o invisibilizadas. Pero claro, también hay una cuestión de seguridad, que de hecho me da paso para hablar del proyecto de Clau, porque Clau creó el festival La Noche Nos Pertenece. Entonces Sí. cuéntanos un poquito de qué es y por qué y cómo se conecta, porque creo que se conecta justo con lo que viene diciendo Maya. No, totalmente. El festival, pues es su primera versión. Ahorita fue mi primera vez como gestora de eventos. Hace muchos años, cuando arranqué como en esta onda de hacer música y todo, pues como que hacemos concierticos pequeños entre las amigas y así, pero creo que esta es la primera vez que me arriesgo como a hacer algo muy grande. Sufrí mucho, fue muy duro. Pero la verdad me dejó una experiencia súper bonita, conocer unas chicas increíbles, con mucho talento, con muchas ganas de todo, ¿no? De comerse el mundo sobre todo. Y prácticamente, mucho lo que dices es cierto lo que ella comenta, porque muchas de las bandas en las que, digamos, a mí me pegaba mucho, yo siempre he tenido bandas, mi primera banda era como de solas chicas. Pero ya de ahí en adelante, como que pues por cosas de la vida no pudimos continuar, unas se fueron, no sé qué, entonces tuvimos que vincular pues amigos. Entonces como que nosotras ya dejamos de ser una banda de chicas y pasamos a ser una banda, la banda donde toca la niña, la chica ya Claro. salimos del plano de cuando quizás hay festivales de mujeres en donde nosotras no tenemos cabida y estamos un poco como en el limbo de las chicas que tocan en la banda. Entonces, a mí me pega mucho porque yo siempre he tocado con mis amigas tienen bandas con sus amigos, familiares, hermanos, novios, entonces, pero no por esa razón. Más bien sentía que tenía que haber un espacio en donde esas chicas que estaban en esas bandas también tendrían que tener esa visibilidad, ¿no? No que fuera lo que les digo, la chica que toca ahí, sino el espacio para ellas también. A mí me pegó muy poco el año pasado que hubo un festival que organizaba muy lindo por las chicas, no recuerdo el nombre, que es una gestora cultural que lidera muchos proyectos allá en el Castillo de las Artes. Sí, en el centro. En el centro, y ella nos invitó a un festival súper bonito que se llama Mujeres Arte, y en redes sociales nos dieron muy duro por no ser una banda completamente femenina. Y yo así como en mi corazón, yo como, ¿pero qué pasa? Y yo, o sea, yo no puedo hacer parte de esto, o sea, porque yo no. Si yo también soy mujer, soy directora, yo lidero este proyecto, compongo, etcétera, entonces, porque nosotras no? Wow. Que es un Entonces- poco también meternos en cajas, ¿no? O sea, Exacto. solamente puedes liderar bandas que son completamente de mujeres. Exacto. Si lideras una banda que es mixta, ya no cuenta tu liderazgo, ya no. Exacto. Wow. Y muchas bandas de chicas que conozco son así, ¿no? Son de chicas que, por ejemplo, Pam con Ratus, Ginger también con Ginger y los Tóxicos, un montón de chicas que están ahí, que a partir de esa experiencia y del querer hacer ese festival, pues dije, no, yo quiero hacer un festival para poner en el foco a estas chicas que están en bandas mixtas, ¿no? Ujú. Entonces fue muy gratificante, todas las chicas, todo fue súper bonito. También habían DJs y selectoras, y como reconectar, como hacer esta red fue muy importante. Obviamente tenemos mucho por aprender, mucho por implementar, muchas bandas por llamar, porque a partir de eso empezamos a ver que hay un montón de chicas ahí, ¿no? Entonces como que, bueno, yo quiero seguir haciéndole que sea más grande y que abran más espacios para todo el mundo, ¿no? Claro. Lina, tú justamente hiciste un trabajo de campo enfocado en cómo se construyen las relaciones de género en la escena del hardcore, y lo que está diciendo Clau me hace preguntarme por cómo funcionan internamente esas dinámicas en las bandas también, no solo de hardcore, que fue lo que tú investigaste sobre todo, pero si nos puedes dar luces por ahí, y luego quizá volvemos con Clau, como cómo funcionan esas dinámicas al interior de bandas mixtas o lideradas por una mujer o donde hay integrantes mujeres. Pues es muy chistoso porque lo que dice Mayra y Claudia, este no ha cambiado en realidad mucho. Cuando yo hice mi trabajo de campo, que fue en el 2007, en esta escena, en realidad lo que a mí me llamó la atención es que habían chicas que iban como espectadoras, pero donde estaban las bandas de chicas.
Yo me quedé aterrada y dije, no, esto no puede, ¿qué está pasando? Quiero mirar en realidad qué es lo cuál es el trasfondo de esto. Y lo más loco es que hablo por la escena del hardcore, es una escena totalmente masculina, donde se crea en torno a lo urbano, y entonces cuando las chicas llegan acá como espectadoras, ellas intentan romper ciertos paradigmas que a mí me pareció increíble, porque entonces por la vestimenta también, ¿no? Y por la forma como se tratan entre ellos, cómo se generan estas dinámicas en que déjame entrar, yo también puedo, o sea, yo también puedo pegar un golpe, yo también puedo gritar, esto no está mal, pero soy una mujer. ¿Y qué pasa? Que a la hora de que las bandas tocaban y todo, les daban el espacio a ellas para poder estar en el mosh, gritar, pegar, de todo, pero ya se acaba el mosh y ellas están invisibilizadas. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Obviamente, vuelvo y reitero, esto fue en el 2007, yo creo que a raíz de todo lo que ha pasado en estos 18 años, creo y espero que eso haya cambiado en algo. O sea, no sé si hoy en día en Bogotá hayan varias bandas de hardcore de chicas, yo creo que sí hay, pero yo siento que también es una cosa que hay que romper paradigmas, y que también podemos patear, también podemos hacer cosas diferentes sin dejar de ser nosotras. Entonces, eso fue algo así como a grandes rasgos. Obviamente está lo que hablábamos del tema de la identidad, de cómo una mujer hardcoreera se identifica y cómo un hombre hardcoreero se identifica, ¿no? Entonces, siempre yo vi y lo que analicé es que las chicas siempre estaban detrás de los chicos. Okay. La novia, el que toca el bajo, el que toca la guitarra, el que toca la batería, pero a ti te gusta esa música, ¿tú por qué vas? ¿Sí? Y si no vas, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, digamos, una re hippie, una Mercedes Sosa que le encantaron, Pablo Milanés también puede estar ahí, es que no pasa nada. Pero entonces, esa mentalidad tan... No, o sea, yo tengo que escuchar esta música, pero ¿qué pasa? Podemos abrirnos todos y escuchar otro tipo de cosas. Sentí que era muy así en esa época. Ya, Clau, te devuelvo la preguntita. Pues, claro, cuando no son cuando no son estas mujeres que están en la escena en función de un hombre, sino que están porque quieren estar, ¿cómo funcionan esas dinámicas en relación con los hombres en las bandas mixtas? Yo creo que ahora ya ha habido como una revolución. Muchas chicas dijeron, no más, yo no quiero ser allá la novia, yo no quiero estar aquí mirando acá, tomando fotos, ahí esperando a que el novio termine de tocar, porque eso así era, ¿no? Todos hacían ladito y como que yo creo que ni se sollaban la música, sino ahí. Sí, me tocó. Sí, como lo acompaña. Pero yo siento que ahora ya no es tan así. No sé si de pronto puede que, seguramente. Radio Boombox. Bueno, Lila es de la nueva generación, tiene dulces 21 años. Bueno, yo hago parte como de la escena musical desde muy chiquita, como desde los 16 años empecé a hacer ruido. Yo empecé con el punk de la calle, con el punk hardcore, y eventualmente estuve mucho en la escena hardcore, tuve varias bandas de hardcore, de beatdown de hecho, y como que por ahí me fui como guiando más como musicalmente hablando. Luego entré como al EMAT, estudié música en el EMAT y aprendí como de teoría musical. Por azares del destino descubrí a Parálisis Permanente y me enamoré como de la escena más oscura, que es una escena que aquí no existe. Aquí no hay una escena post-punk, aquí no hay una escena de rock. Y el año pasado, más o menos como para esta época, una amiga que me dijo, oye, ¿y si hacemos una banda de post-punk? Y yo le dije como, bueno, ¿por qué no intentarlo? Yo solo tenía mi guitarra, tenía solo un pedal de distorsión, y hacer post-punk sin pedales de efectos es muy difícil y es toda una inversión, y conseguir espacios para tocar post-punk es aún más difícil. Entonces, pues nada, yo como que hice la inversión, contactamos con otra chica que ya hacía parte como de una banda de punk hardcore también. Ella fue la bajista de la banda y eventualmente solo éramos las tres, estuvimos con un chico, y aquí es como donde empieza mi historia política dentro de la música. Siento que los hombres tienen mucha cabida musical, las bandas de post-punk ahí en Colombia son solo de hombres, hay bandas muy buenas, tengo amigos muy buenos dentro de las bandas, pero ni bandas de chicas, no las hay. Y tampoco hay espacios para que las chicas toquen post-punk, porque no los hay. Entonces, pues ahí como que discernimos mucho con el sonido de la persona que estaba tocando la batería en esos momentos y dejamos de tocar con él. Conseguimos una baterista
y las cosas se dieron mucho, o sea, se dieron muy bien para nosotras. Fuimos a Pereira, el año pasado tocamos con Suplicio en Pereira, este año estuvimos en Ibagué y tocamos con Esca, que es como una banda de post-punk de México súper grande, y nos invitaron a un festival ahorita en México, entonces seguramente estemos tocando ya dentro de este año, dentro de lo que queda. Y pues es muy político, ser mujer ya de por sí es un acto político, ser una disidencia, ser queer ya es un acto muy político, y expresar eso a través de lo que hacemos pues aún más. Pero siento que también es como en parte todo lo que ya hemos vivido, como todo lo que ya hay detrás, como el background musical que traemos actualmente es como de las bandas que ya existen. Muy pocas bandas buscan experimentar, muy pocas bandas buscan sonar como con un sonido original, como un sonido de ellos mismos. Generalmente son las bandas de siempre, con el sonido de siempre, con el delay de siempre. Y de pronto rescato de Suplicio y de Inmaculata, que son mis dos proyectos, que hay un sonido diferente, un sonido que no existe, como al menos dentro de la escena, entre comillas, porque no hay una escena como tal. Y a raíz de eso pues han nacido nuevas bandas. Hay una banda muy buena de una amiga que se llama La Nueva Corte. La vocalista también es mujer y también es como de esa nueva generación de post-punk que no existe, que estamos creando. Entonces es como hacer parte de la creación de una escena musical que no está más allá de YouTube, de Spotify, de plataformas de streaming, donde seguramente sí se escucha esa música, pero al momento de ir a un espacio, ¿dónde están los espacios? No hay espacios. Entonces como que estamos intentando como hacer toques enfocados solo con bandas de mujeres, solo con espacios de post-punk y bueno, de música gótica. El gótico abarca muchísimas cosas, toda una filosofía, pero en este contexto, únicamente musicalmente hablando, es como no hay un espacio y lo estamos creando. Okay. Mayra, me estabas haciendo ojitos. Sí, porque me parece muy interesante lo que dices, Claudia, y es Lila. Claudia. Lila. No, Claudia. Lila, perdóname. Es muy interesante. Bueno, tienen que entender que nos acabamos de conocer. Perdón. Sí. Y yo anoté ahí todos los nombres, dice que para que no se me olvidaran y se me olvidó el nombre en el que los anoté. Es muy interesante lo que dices porque yo tengo un espacio propio que se llama La Sucursal y adicional a este espacio propio, lo que tú decías, soy coordinadora o directora de un gremio de espacios. La escena musical o este ecosistema musical, hay dos cosas importantes. Independiente, ahí sí, pensémoslo, independiente del género, o sea, del género ni musical, ni género masculino, femenino o XY, estamos hablando de gestión, ¿sí? Cuando tú dices, estamos haciéndonos nuestros espacios, a mí me parece increíble, porque creo que a toda hora todos estamos buscándonos un espacio en donde meternos, ¿sí? Yo quiero ser gestora cultural y ¿por qué no hacerlo? Y la gestión cultural me ha dado la posibilidad de hacer lo que yo quiera porque eso es maravilloso en la escena. Si un día quise ser un medio de comunicación independiente, dije, venga, a mí me gusta lo que hace Bunka Radio, ¿qué hay que hacer para hacer eso? Y lo hice. Y después ya no me quedó el tiempo y dejé de hacerlo. Y pude hacer otra cosa. No es que no existan los espacios, creo yo, desde mi perspectiva como espacio, no como músico. No creo que no existan los espacios. Creo que sentimos una brecha en la comunicación con estos espacios, porque no hay una mesa de trabajo en donde uno pueda hacerlo. Creo que también lo que existe es que no hay un canal de comunicación asertivo entre un lado de la escena y el otro lado de la escena. Entonces, con lo que nos hemos encontrado es con barreras en las diferentes escenas. Y cuando nos encontramos con las primeras barreras, entonces en muchas ocasiones, y me ha pasado, nos rayamos. Y decimos como, no, marica, esto es una mierda, entonces yo no voy a insistir más, entonces yo me abro mi escena y yo me gestiono mis espacios. Y eso está súper bien. Pero en espacios como yo no conozco ninguna banda, a mí me gusta el post-punk. Y no conozco ninguna banda de chicas hasta que te conozco a ti. Y he tenido Dimensión Nocturna, que me parecen increíbles, una banda de manes, pero si llegara una agrupación de chicas a decirme a mí como sucursal, ven, queremos tocar, empecemos a crearlo, empecemos a darle forma, pero como esto también es un negocio, ¿sí? Entonces ese darle forma es, tienen los espacios para tocar y para crear, démosle forma para que esto, porque a mí abrir la puerta como espacio y prender la luz ya me costó. Entonces, independiente de
el género que sea, es cómo hacemos para crear estos públicos, que es un trabajo, puta que rudo, ¿sí? Pero existen los públicos, porque tú lo estás diciendo, existe el público para esto, pero no nos visibilizamos. Entonces, ya que nos conocemos, empecemos a buscar este espacio para que podamos hacerlo. Y si tú tienes ya 2 bandas de chicas y tenemos aquí otra y podemos conseguirnos otra, hagamos un toque solo de mujeres, ¿sí? Y creemos estos públicos, que tu público puede que también le guste el tuyo y empezamos a crear. Y eso va a abrir la puerta a que muchas otras mujeres que también se han sentido solas de, marica, no tengo en dónde tocar, no tengo en dónde reconocer mi arte, no tengo en dónde mostrarlo, pues se den cuenta de que sí hay un espacio y de que está abierta la puerta para ser pioneras en empezar a hacerlo. Entonces sí es como, acá está el espacio para que lo hagamos. Y seguro lo más difícil es como que alguien te dé el voto de confianza en espacio, y tú lo estás diciendo. Seguro cuando ya tienes alguien que te dio el voto de confianza, ya tienes un punto de referencia para llegar a otros. Y ya tú empiezas a medir también el impacto que puedas llegar a tener. Y eso empieza a generarnos a nosotras más confianza y que podemos hacer más y nos la creemos más, porque a veces necesitamos eso. En serio, hacemos un trabajo increíble y no la creemos. Nosotras mismas a veces nos saboteamos. Decimos como, no, es que no se va a poder. No, sí se va a poder, marica. O sea, ya estamos acá, ya estamos haciendo. ¿Cómo decimos que no se va a poder? Bueno, los espacios de mujeres son espacios cuidadosos, entonces dejemos que Maya coma mientras Clau responde. Bueno, pues yo quería, sí, también lo que están diciendo es muy, muy cierto. A mí en el caso del festival, yo tuve que hacer una investigación, o sea, sentarme a buscar bandas, preguntarle a todos mis amigos, a mis amigas qué banda conoce, porque uno conoce las mismas bandas, a veces uno como que se cierra un poco como con las bandas pues de las amigas, los amigos, y se queda uno con esas bandas y se acabó, pero el tener que investigar y hacer como el cruce de los géneros, por ejemplo, en esta oportunidad no pudimos incluir el post-punk, que de hecho ahorita veo que está como creciendo un montón a comparación de unos años atrás. Antes no, nada. De hecho hace poco estuve en Manizales y en Manizales vi un montón de bandas post-punk y como un punk más oscuro que acá no hay tanto, acá hasta ahora. Entonces como que la idea también es como, independientemente del género, es como uno también pillarse qué bandas hay de todo, ¿no? O sea, que no hacer una escena solamente de una cosa, solamente de hardcore, solamente de punk y solamente no, sino poder... exacto, sumar, y si hay chicas, pues qué chimba que se pueda sumar todo eso, y aparte conocerse, no conocer como otro parche. Entonces creo que también la tarea de uno como gestor, realizador de conciertos es eso, investigar, llamar gente y hacer que esto se crezca y organizarse. Yo lo que les contaba ahorita, yo conocí una cantidad de chicas impresionantes, súper pilas, que aparte no solamente hacían música, sino que eso. Después uno hablando con ellas, unas profesoras, emprendedoras, no sé qué, o sea, un montón, tatuadoras, ilustradoras, y era como marica, o sea, esto se puede hacer no solamente un concierto, sino también podemos hacer una feria, también podemos hacer talleres, también podemos hacer de todo. Hay talento, lo hay, y creo que es cuestión de abrirse a otros espacios, a otros géneros y a otros parches también. Entonces eso hace que se fortalezca cualquier escena. Radio Boombox. Lina, te vi con ganas de decir algo. Lo que dice Claudia es muy cierto. Yo tenía un colectivo cultural con chicas también, pero queríamos volver a los oficios. Entonces yo bordo, la otra cose y la otra es carpintera. Entonces llamábamos a espacios de solo chicas, o sea, tenemos una casa, teníamos porque la casa ya se fue, que era, no me acuerdo el nombre en este momento, y ahí hacíamos los talleres. Queríamos llamar a chicas para tocar, pero pues como ninguna estaba en la escena no sabíamos qué hacemos, de a quién le decimos, pero que nota que se puedan generar esos espacios, porque también habían emprendimientos, hacíamos talleres para niños, para niñas, entonces incluíamos todo eso, pero lo que hace falta es como poderse unir, poderse reconocer y poder también ser como con empático con el otro, como que haya una solidaridad que a veces se pierde, no sé, hay varias cosas ahí como que faltan. Ok, escuchándolas me hicieron surgir una pregunta
y es, yo estoy más cerca del lado de las hippies que escuchan Mercedes Sosa, to be honest. Pero, Yo también. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. sí, pero pues, o sea, me hicieron pensar justamente en estos géneros. ¿Es más difícil para las mujeres abrirse campo? Porque son géneros mucho más masculinizados. ¿Cómo lo ven? Lila está sintiendo con fuerza. Sí, pues obviamente, o sea, yo comparto totalmente tu idea, estoy muy de acuerdo en que sí hay espacios de post-punk, pero son espacios de hombres. O sea, mi idea la quiero desarrollar, mi idea es más allá de que independientemente que haya una escena musical, porque existe una escena musical post-punk, no es una escena musical grande y mucho menos es una escena musical fuerte. Entonces, cuando hablamos de una escena, nos referimos a un cierto grupo de personas que escucha y hace un tipo de música y que va a ciertos tipos de espacio, que puede que el espacio lo haya, pero si no hay visibilidad para esos espacios, claramente pues no se van a dar, no va a haber apoyo en absoluto. Entonces como que chimba que hayan espacios de punk. Yo cuando estuve en la escena punk por mucho tiempo, habían bandas de todo tipo, cada toque es cada 8 días, pero cada cuánto hay un toque de post-punk. Nunca hay un toque de post-punk, o sea, muy rara vez hay un toque de bandas y que no sean las bandas de siempre, que también es lo mismo. Entonces es como, no hay un apoyo genuino, como realmente genuino dentro de la escena y más allá de ser pioneras en una escena que está creciendo, en algo que no existe como tal, es como ser pioneras también como dentro de nosotras mismas estamos creando algo a raíz de lo que nosotras sentimos. La oscuridad, el punk oscuro, lo que sea que sintamos, lo expresamos a través de sintetizadores, de sonidos oscuros y eso lo hemos reflejado también por medio del público. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, los hombres siempre han estado en la escena, toda la vida. Siempre ha sido una escena más de hombres, siempre nos hemos sentido pequeñas de cierta forma y también siento que... me imagino. Claro, y siendo como una banda de solo mujeres, es buscar espacios, guerrearse los espacios, buscar un toque, hacer contactos con más hombres, porque reitero, no hay un espacio de mujeres. Es muy bonito como, no solo como decir, hey, vamos a tocar todos, vamos a tocar entre todos. Es una utopía, realmente es muy utópico pensar que todas vamos a estar en un solo espacio y que no van a existir rayas como, porque estamos como en ciertos lugares, obviamente eso sí va a suceder. Los punkeros siempre van a tener como cierta visión diferente, de pronto a la que tiene el post-punk y el post-punk a la que tienen los metaleros y es la ideología dentro de la música considero que es muy importante y desde Suplicio nosotras mostramos como algo más liberal, que no nos cerramos a tocar en espacios donde solo hayan hombres, porque reitero, todas las bandas que hay en Colombia casi todas son de hombres, entonces siento que es más como buscarnos nuestro espacio, guerrearnos nuestro espacio y construir algo a partir de lo que ya está hecho, pero desde lo que nosotras sentimos. Clau. Sí, esta escena rockera en general definitivamente es muy, muy masculina. Creo que las chicas que hemos estado dentro un poco tienen que pelear uno el doble, ¿no? Tiene que uno demostrar el doble, tiene uno que el doble, todo el doble. Ser más oscura todavía. Tiene uno que darle un poco más de pedal como para que sea más visible. Yo creo que coincidimos en eso, con mis amigas con las que tenemos bandas, en las que estamos en proyectos, todas coincidimos en eso, en que uno lleva un poco más lejos desde la frustración también, ¿no? Como de cuando no pasan las cosas como uno quisiera, uno como que se frustra el triple, uno quisiera hacer más, uno quisiera siempre... Eso con respecto a todas mis amigas con las que hemos hablado, llegamos a esa conclusión. Sin embargo, creo que también un poco están cambiando las cosas. Sin embargo, creo que el hecho de tocar con nuestros amigos, con nuestros parceros y eso, creo que ellos también un poco tendrían que empezar a sentir un poco como ese sentir, ¿no? De nosotras. Y creo que un poco también se está cediendo, creo que también un poco está cambiando la mentalidad. Sin embargo, falta mucho todavía. Todavía se ve en la escena mucho sexismo, mucho machismo, misoginia full. Entonces, creo que es un proceso de transformación, incluso para nosotras mismas como mujeres, también entender, desaprender un montón de cosas. Pero ahí vamos dándole. Y mi llamado también siempre ha sido como de a veces no esperar de que alguien haga por nosotras, sino nosotras mismas tomar el control en los espacios, buscarse entre las otras chicas, buscarse entre parches, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer algo? Venga, hagámosle, porque a veces
muchas veces yo he visto en redes sociales mucha gente se queja también, que tienen razón, porque yo también pienso que a veces se repiten mucho bandas y todo, y es como, pues entonces que se sigan repitiendo, o sea, todo bien, yo no voy a pelear ya más contra eso porque eso es una vaina, eso no va a cambiar, eso así siempre va a ser, pero entonces lo importante es uno también abrirse sus propios espacios. Bueno, vamos a invitar a estas bandas que no, vamos a tratar de hacer, en el caso de La Noche Nos Pertenece, nosotros tratamos también como, pues fue una convocatoria de IDARTES. Mucha gente está peleada con esto, de los recursos, de usar los recursos, pero pues yo, la verdad no, porque me parece que si están los recursos, pues hay que usarlos, ¿no? O sea, yo quisiera de verdad poder trabajar para sacarme esos recursos, para poder brindarles a las bandas que participen un pago justo, un sonido, una chimba, un sitio bacano, cuando la gente quiera tocar como uno ensaya, pero o sea, uno ensaya es para sonar bien, ¿no? Entonces, pues, lastimosamente yo no tengo los recursos, hay gente que es más tesa, que es más autogestión y todo esto, y lo aplaudo, no se trata de pelearnos entre festivales y entre conciertos, de que este porque es pago y el otro es autogestión, entonces este sí, este no, porque eso lo que hace es dividir, y acá no buscamos dividir a nadie, acá lo que tratamos es de que la escena se fortalezca. Entonces, hay formas de hacerlo, y creo que es trabajar por hacerlo. Radio Boombox. Vi a Maya ahorita haciéndome ojitos de que quería intervenir, y justamente porque hablábamos detrás de micrófonos de esta idea que hay de que es que si se crean espacios solo para mujeres no es incluir, no es alcanzar la igualdad, sino es seguirnos dividiendo y seguir profundizando las diferencias. Aquí ya estamos viendo los problemas de que no existen espacios para que las mujeres no sean un accesorio de hombres con bandas. Pero bueno, o sea, porque Maya necesitamos espacios solo para mujeres, desde la gestión cultural que tú has hecho. A mí me impactó mucho hace 2 meses. Yo trato con muchos artistas todos los días, lo cual me parece maravilloso. Y artistas de diferentes temas, de diferentes géneros, de diferentes ciudades, de diferentes países, de diferente índole dentro del ecosistema musical. Y son muy pocas las mujeres, pero una chica artista de Bogotá un día me dijo, oye, yo quiero que empecemos a crear algo para mujeres porque gestoras que realmente yo conozca son muy pocas y me siento sola. Y yo dije como, ¡oh, wow, es increíble! Y es una niña como de tu edad, de la edad de Lila, más o menos, que es la edad de mi hijo mayor, o sea, 21 añitos. Perdón por los añitos, no quiero hacerlo, sino digo como, o sea, sí, no quiero minimizar tu edad, pero es como chiquito porque ya es sentimiento de mamá, ¿no? Ay, chiquitos. Pero cuando yo escuché a esta chica que también tiene máximo 23 años y yo dije, se siente sola, y ahí entra uno adulta a decir, juepucha, yo sé lo difícil que es, aunque llevo más poco que muchas otras gestoras o artistas, 6 años, digámoslo. Pues yo también lo he sentido, yo también me sentí sola. Cuando yo empecé con Electro Rock Fest, yo era sola, como muchas emprendedoras, entonces yo era la que hacía las redes sociales, las respondía y decía, ay, escríbele el número de tal, y me escribían los artistas que hey man, hey parcero, y yo, hey huevón, soy mujer, hey parcera, entonces yo al principio me rayaba, yo toda rayada, ¿no? Entonces me escribían, hey parcero, y yo sí, pero porque asumen de una que soy hombre, asumen de una que soy hombre, y mi pinta en 2019 era un poco más corporativa, porque yo venía de una línea corporativa, entonces yo era la que ponía las manillas de la entrada y después le pasaba el agua a las bandas en tarima, y al final hacía las cuentas, con bandas de solo manes. Entonces, que empezaran a entender mi dinámica y que entendieran que era yo, que a veces llegaba en tacones porque salía de la oficina y me iba en tacones al bar rockero, era como, esta ni siquiera es rockera, ¿qué hace acá? Ya. Wow. Eso era muy rudo. Y la comparación, las aguas, mira, y era la comparación, o sea, alguien en la escena, yo recibí muchos comentarios muy rudos, y a medida que fui creciendo, que uno dice, ay, no, eso ya no existe. No, güey, eso todavía existe, el hecho de cómo consiguió lo que tiene. Y entonces, como somos mujeres, la única forma de conseguirlo es con un intercambio sexual. ¿Y si así hubiera sido qué? Sí. O sea, La que puede, me quita lo bailado. Sí, sí, o sea, es una vaina de, porque tendría yo que estar justificando. Pero a medida que tú vas creciendo, también hay muchas personas que se quedaron en el camino y no les gustó que tú crecieras.
No les gustó que tú tuvieras el protagonismo. Y no hablo solo de hombres. O sea, es rudo. Es rudo, triste. es muy triste. Entonces, el empezar uno a reconocer más mujeres y decir, venga, yo no quiero que las nuevas generaciones se sientan solas. Yo no quiero que las nuevas generaciones, y no vengo a salvar a nadie, pero yo no quiero, quiero que sientan pares. Y quiero que las sientan cercanas. Y quiero que escuchen historias reales, de lo real que hemos vivido, de lo real que también nos ha pasado. Y esto no es, el muro de los lamentos, pero nosotras necesitamos mostrar también esa fragilidad, esa debilidad, porque no está mal, o sea, somos mujeres fuertes que nos rompemos muy fácil, pero nos componemos también, porque así estamos hechas. Entonces no está mal que nosotras gritemos, no está mal que nosotras lloremos y que podamos reconocer de esas debilidades que llaman nuestras fuerzas y que escuchemos lo que tienen también otras chicas que contar, porque así no nos sentimos solas. Entonces crear estos espacios para que podamos hacerlo, y yo digo como, ay no, venga, yo necesito hablar con ellas. No, tranquila mamita, que a mí también me pasó. Y no va a dejar de pasarle, pero entonces manejémoslo de esta manera, hagámoslo así. Hasta que cambie. Sí, siguiendo lo que dice Maya, es verdad, es que era increíble cómo hay ciertos códigos y son tan difíciles de romper esos códigos. Por ejemplo, el tema del código de la vestimenta, que a mí me parecía muy loco. Si tú vas vestido diferente, eres el parche opuesto. O sea, yo iba con mi mochila arahuaca. No, eso la gente me miraba como, está bien, está china, porque tenía 19 años, está china, ¿qué hace acá? Y claro, sacaba mi diario de campo y anotaba así, todo, guañoña. Haciendo etnografía. Claro, exacto, ahí, participante yo ahí. Y súper difícil, como eso, yo me di cuenta, pero ¿por qué tan complicado que venga con otro código de vestimenta que me tiene raro? Sí, ¿qué tal que de verdad me gustara a mí? Porque a mí me llamaba mucho la atención y me llamó la atención empezar a hacer esta investigación porque mi vecino tocaba en una banda de hardcore. Okay. Y entonces una vez me dijo, venga, porque yo siempre me la burlaba. Y yo decía, es que mire, escuche las letras, es que... Entonces él me decía, venga y mira cómo es esto. Claro, entonces yo fui acompañante del guitarrista y yo decía, no, ¿qué es esto? Esto es para hacer un análisis de lo que está pasando. Lo que pasa es que, claro, cuando tú empiezas un trabajo de campo, lo que más sacas no hay una respuesta definitiva porque se da así, sino te genera más preguntas. Y hasta el día de hoy me ha generado más preguntas de qué loco esto. Sí. Yo me fui a vivir a Buenos Aires y yo dije, qué rico poder hacer también acá un análisis de esa escena del hardcore en Buenos Aires. Porque allá el hardcore también se mueve muchísimo, es impresionante. Pero allá era más difícil porque yo era migrante, claro. Ser migrante es bien complejo, y llegar a esa escena bien machista era más complejo aún. Y había una vez un concierto en un barrio que se llama Flores, y yo dije, bueno, no, ¿qué va? No, nada, dije, no, me quedo en la esquina porque no me dejan entrar, porque de por sí esa sociedad en Argentina es muy machista aún. Y claro, llegar allá hablando así con este tono, y no, yo decía no, pero ahí me di cuenta que complejo eso, que complejo que no haya una diversidad, o sea, ¿qué pasa con la diversidad? No está de más, sino que yo siento que romper esos cánones, hoy en día creo que es un poco más fácil, pero yo creo que es una lucha que nos toca a cada uno desde adentro, ¿no? Pero me parece bien complejo eso, o sea, yo las admiro. Es muy teso lo que hacen, porque es un trabajo que se hace diario. Aparte de eso, uno no vive de esto, uno tiene un trabajo, lo que dice Maya, uno tiene un trabajo, muchos tienen un trabajo de oficina, en un call center, lo que sea, y tú sales a guerrearla, y entonces el cansancio es el doble, tú pones de tu plata, de tu esfuerzo, de todo, y es más complejo, y a veces no hay como una compensación en cuanto a nada. Y a eso súmale, ahí me tomé la palabra, perdón, las que somos para mamás. Sí, es verdad. Ajá. Porque a un man nunca le preguntan cuando se va de gira con quién dejó los niños. Claro. Porque asumen de una que pues están con la mamá como debe ser. Estoy haciendo comillas. Como debe ser. Están con la mamá como debe ser. ¿Sí? Y cuando somos mamás, sí nos cuestionan a cada rato. Socialmente, culturalmente, profesionalmente, sí nos cuestionan.
pero ¿cómo te vas dejando el niño? O los niños. O sea, es como que, pues, se quedaron o con la empleada, o se quedaron con... Con el papá, ¿por Sí, qué no? o Que con sirvan quien, para o algo con de vez quien en sea cuando. responsable. Uno no debería tener que dar explicaciones de eso. Pero a nosotras sí no lo cuestionan. Y a nosotras sí nos cuestionan el hecho de que vayamos a toques en la noche. Cuando yo empecé a hacer eventos en la noche, el donador para tener mis hijos peleó terrible, porque el man decía frases como, es que ella sale a altas horas de la noche muy arreglada, y yo decía, fue puta, y voy a decir una frase muy escueta, pero ¿y si me fuera a putear? ¿Qué? Igual es un trabajo. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, el que yo trabaje de noche no es una alcahuetería, es mucho más rudo. La noche es ruda, estar en los bares es rudo, estar en toques es rudo, estar en la escena es rudo, hacerse respetar. Cuando a mí me decían también frases como, es que a ti te queda más fácil porque eres mujer y medianamente bonita, y minimizaban todo lo que yo hacía. Y yo decía, no saben lo difícil que es ser mujer, no tenérsela que dar a todo el mundo para conseguir lo que uno tiene y hacerse respetar. Es muy difícil. Entonces es como, juepucha, o sea, se quedan en, eres mujer y es más fácil. Clau. Sí, no, yo no soy mamá, pero empatizo completamente con lo que dicen, porque pues muchas de mis amigas también ya tienen sus hijos y demás, ¿no? Pero es un poco lo que les decía ahorita, como que todo es el doble, el demostrar el doble, el que aparte también soy mamá, también toco, y aparte también toco, tengo que levantarme mañana a trabajar y también tengo que ver la comida y que o sea, es una cantidad de actividades de las que tendría uno que ser responsable y aparte de todo mantenerte muy puesta y no hacer mucho ruido. Entonces es como, jueputa, es una presión social todo el tiempo, o sea, no basta con que además uno circule mensualmente con un ciclo que te desborda emocionalmente, sino que aparte también tu alrededor es horrible, es fastidioso. Pero lo bonito es uno encontrarse también con estas amigas que uno puede hablar y uno así, lo que tú dices, te encuentras y no suframos un poco, quedémonos acá en conjunto, pero también trabajemos, ¿no? Hagamos otras cosas, miremos a ver cómo hacemos hagamos una banda, hagamos un podcast, hagamos, no sé, hablemos simplemente, ¿no? Entonces también lo de la noche también, la noche nos pertenece, el fin era eso, como que tú puedas salir, que tú puedas ir a tocar, que tú te sientas tranquila, que no te sientas juzgada, que no te sientas abrumada en la noche en un concierto, que a veces pasa, ¿no? Que a veces uno como lo que tú dices, llega uno y uno como entro, no, sino que tú puedas llegar y sentirte cómoda. De los aprendizajes también que nos dejaron todo esto fue como bueno, el trabajo en conjunto que pues, se pueden hacer entre chicas y como el implementar también esos espacios seguros. De hecho, hemos estado hablando también con el colectivo de las enguarichadas para también trabajar en conjunto. Entonces, lo bonito de todo eso también es eso, lo que puedes hacer alrededor de que le pueda sumar a la escena. Creo que es en pro que nos pueda sumar para sentirnos tranquilas, para no sentirnos menos, para no sentirnos que todos nos caen también encima con responsabilidades y cosas que no deberíamos, con las que no deberíamos cargar. Pero pues socialmente todavía falta mucho camino para que ya tengamos un poquito menos de peso De barreras, Sí. de obstáculos. Sí. Ok. Radio Boombox. Y justamente, claro, hemos estado hablando de cómo ser mujer nos posiciona, bueno, las posiciona en un lugar distinto en la escena. Lila, pero siendo queer es una barrera mayor todavía. Ser queer, ser mujer, ser cualquier cosa que no sea ser cisgénero heterosexual en esta Varón. sociedad, exacto, es como terrible, es todo al triple. Ya de por sí ser mujer es difícil, ser mujer lesbiana es el triple de difícil porque estás llevada a muchas cosas, estás llevada a la discriminación constante, a lo que tú hablabas, de sentirse segura en los espacios. Son muy pocos los espacios en los que uno puede realmente decir estoy segura en este espacio. Y son esos los espacios que hacen falta. Yo recuerdo mucho cuando tenía 16, 15 años, iba a los toques de punk de la calle de toda la vida, y eran unos toques muy buenos, pero también eran toques con un espacio muy inseguro para todos. Todos nos sentíamos inseguros en esos espacios. Todos estábamos expuestos a que nos pegaran o nos tiraran una botella porque no nos veíamos como el resto, porque no
compartíamos la ideología machista de esa generación punkera que profesaba una anarquía, cuya anarquía era, parce, o sea, El ¿quieres status hacer? quo. Exacto, el status quo es estar como, el único sistema que destruyes es el nervioso, o sea, más allá de eso no hay nada, básicamente. Sí, o sea, realmente tú no te puedes quedar de un sistema del que tú haces parte, del que cada vez lo único que haces es como oprimir de lo que tanto te quejas, o sea, es como no me hace ningún sentido y como buscar esos nuevos espacios, hacer parte de esos nuevos espacios, crear esos nuevos espacios para personas disidentes, para personas queer, para lesbianas, para mujeres, para todos. Ha sido toda una tarea, sigue siendo toda una tarea, pero es de pararse duro y decir, no, yo no quiero hacer parte de este tipo de espacios en donde me están segregando y donde me están diciendo cómo actuar, cómo ser, cómo hablar. Yo soy yo aquí y en cualquier parte. Hay un subtexto que hemos tocado, bueno, que han tocado en varios momentos y es el de la estética. Lila tiene colmillos y es performer y o sea, me estaba contando fuera de micrófonos que justamente su puesta en escena busca ser también muy performer y muy, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como que rompa visualmente todo. Claro, es que igualmente ser alternativa independientemente del área musical, del área ideológica, es muy importante. El ser alternativo es dejar de pertenecer de determinada manera al sistema. Igual creo que de cierta manera todos pertenecemos al mismo sistema, pero podemos salirnos un poquito de eso y considero que la estética es una manera de protesta, o sea, verse diferente, es decir, estoy actuando diferente, no pienso como tú, no tengo por qué vestirme de X manera. Entonces digamos que en el trabajo yo siempre me veo así, yo siempre estoy así. En la universidad también estudio lenguas, estudio artes, estudio 2 carreras, trabajo, no sé cómo tengo tiempo. Y siempre ha sido la estética algo que se me ha cuestionado. ¿Por qué tienes colmillos? ¿Por qué te vistes de negro? ¿Por qué tú delineado? ¿Por qué no tienes cejas? ¿Por qué tienes piercings? ¿Por qué te expandes la nariz? ¿Por qué tengo que dar explicación a todo lo que hago? ¿Por qué tengo que explicar quién soy a alguien que sé que no le importa más allá del morbo? Simplemente ser uno mismo y ya. Que no te importe lo que las personas puedan llegar a pensar o a decir de ti, más allá de lo que eres, más allá de lo que ves. Lo que realmente debería importar son las ideas, porque claro, la estética es importante, pero ¿qué hay detrás de tu estética? De tu estética tiene que haber una ideología, porque si no, solamente te estás vistiendo, te estás disfrazando. Vaya, me estabas haciendo ojitos. Hay 2 agrupaciones que conocí. Yo no sabía que me gustaba el post-punk hasta que entendí como, ay, a mí me gusta como esa música, y entendí que era post-punk y yo como que suena muy chévere, pero mi primer acercamiento fue en 2021 y son anécdotas muy chéveres con una agrupación chilena que se llamaba, ya no existen, Friolento. Ah, claro, hacen covers de post-punk De reggaetón. Y a mí me gusta el reggaetón. Y me han satanizado tenaz, como, oye, eres gestora cultural, ¿cómo te va a gustar el reggaetón? Y yo, huevón, me gusta el reggaetón, ¿qué hago? Amo a Karol G. O sea, ¿pero cuál es el problema? ¿Sí? Y me satanizan. Alguien me dijo, como, tú no puedes hacer un festival de rock y gustarte el perreo. Y yo, ¿y por qué no? Una cosa no tiene que ver con la otra. Es que es lo que hablábamos, porque tienen que segregar. Ajá, O sea, me puede y gustar todo. Cuando escuché a Friolento, para mí fue así como maravilloso. Me explotó la cabeza. Lo estuve en el primer bar que tuve, del que era socia y directora, en 2021, cuando vinieron al primer BIME, el mercado musical de Colombia, y cuando veía a la gente al frente coreando bichota post-punk, algo así, cala, y así como que medio se movían, y yo les decía en mi cabeza como, huevón, salga del closet del perreo, tranquilo, no le va a pasar nada, o sea, no va a pasar nada si usted dice que le gusta la bichota, pero también el post-punk. Entonces yo los veía, yo, bailen tranquilos, perreen, frescos, me parecía increíble. Y ese día, como artista local, entonces fue como, ay no, ¿quién le va a abrir a Friolento? Y yo había conocido una chica que se llama Omar Gott, que hace perreo post-punk. Entonces era el inverso, porque Friolento era post-punk perreo, y ella era perreo post-punk. Maravilloso. De temas propios. Estoy viendo como el meme de los Spider-Man. Sí, o sea, y yo dije como, la que tiene que estar acá es Omar Gott. Omar Gott es la que tiene que estar acá abriéndole a ellos. Además era una chica y era como, no, yo quiero que esté ella haciendo esto. Y para mí era maravilloso. Anoche que tuve en la sucursal a Compadres Recerdos,
era como increíble. Mis 2 hijos trabajan conmigo. Y pues claro, es una banda que ya estamos acostumbrados a que tenemos el rock como en diferentes subgéneros, ¿no? Y yo ya le había dicho al ingeniero, como, mira, busca una playlist como de 1280 almas y sugerencias. Y ponemos eso. Y el man con el que yo estaba haciendo como el promotor del evento, que hace parte de Compadres Recerdos, yo le dije como, ay, bueno, tal, arreglando la logística, que les abrimos, no sé qué, si sé cuántas, voy a colocar como playlist o tienes alguna y me manda una. Y yo dije, listo. Le mando a Técnica la playlist y empieza a sonar solo perreo. Perreo al piso, mal, pero no así camuflado, perreo duro, intenso. Okay. Y Fercho y Karol G y los 14 cañonazos del reggaetón. Y yo oía a la gente cantándolos. Y yo, ¿y cuál es el puto problema? O sea, no les pasó nada, ¿cierto? O sea, no se les cayó nada. Se destiñó el negro No de les, pronto. sí, no, además, pues que el público de Compadres Recerdos es diferente. Y eso me parece increíble. Así sea la sátira así sea la pista de reggaetón al fondo y las letras, pero de alguna forma tenemos que incidir. O sea, si necesitamos meter el discurso de disidencia con una pista de perreo, pues marica, hackeamos el sistema desde adentro y no pasa nada, no nos pasó nada. Y me parece increíble. Y mi hijo menor me decía como, oye, ¿esa playlist qué? ¿Qué te pasa? Y yo, el promotor, la puso el promotor. O sea, yo lo hubiera puesto. Y en mi segundo bar, además que la mujer, las novias de los manes de las bandas, les gusta el reggaetón. A la gran mayoría. Y no pasa nada. En un evento, una chica de bandas de rock, una chica me dijo como, oye, ¿no podrías colocar? Y yo dije, ¿y por qué no? Ahí sí fue el tas, yo soy la dueña del bar, yo pongo lo que yo quiera y voy a poner reggaetón en medio de las bandas de rock a ver qué va a pasar. Sacarme no pueden de mi sitio. Y puse y las chicas sacaban a los manes y yo decía, ¿cuál es el problema? No les está pasando nada. O sea, es como quitémonos la idea y la etiqueta y podemos ser lo que nosotros queramos, o sea, no nos pasa nada. Y mañana podemos volver a vestirnos como queramos, escuchar lo que queramos, pero oyémonos en lo que estamos y ya, sin tanta etiqueta y tanta cosa, ni sacrificarnos por esto. Radio Boombox. Claro, o sea, esta idea como de la coherencia absoluta, que jartera. Bye. Como que hay todo lo que ha dicho Lili, lo que has dicho es muy importante porque eso, como que tienes que seguir una regla. Si eres así, si te vistes así, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y es como estoy mamá, o sea, si estoy haciendo lo que estoy haciendo es porque precisamente no quiero seguir ninguna regla, quiero hacer lo que se me da la gana. Si a ti te importa, si a ti te molesta o no, es como que no me importa. Y dentro del punk también pasa mucho eso, ¿no? Como, porque estás vestida así, porque tienes el pelo así, es que así no tienes que hacer. Y uno como, ¿qué? O sea, ¿por qué me estás juzgando? Porque no estoy haciendo un punk tan punk como el que tú quisieras. Todo el tiempo bajo el ojo de la mirada de ahí como de que te juzga, que te pide más y que te pide, es como, a ver, estamos haciendo lo que nos gusta. Creo que lo que tú dijiste ahorita fue todo supremamente acertado, que hay que ver más allá de cómo te vistes, lo que escuchas y lo que haces y lo que sea, la ideología que estás pensando tú que hay en tu cabeza, porque yo te puedo ver a ti que muy punk y todo lo que sea, pero no he hablado contigo, y capaz que hable contigo y me sales con tu chorro de babas. Entonces no sirve juzgar a la gente, simplemente nada más cuando la ves, solamente cuando la ves y solamente porque está escuchando cierto tipo de música. Por ejemplo, lo que mencionabas de los Compadres Recerdos, o sea, ¿quién se va a poner a juzgar? Darío, por favor, Darío es una persona que lleva 300 años en la música, haciendo música, produciendo, él es el productor del segundo disco de Pánico Satánico, y él estuvo conmigo trabajando y hace reggaetón. Entonces, y he hablado con él, me he sentado a hablar con él y me he cagado de la risa y también hemos hablado de cosas muy profundas. Es una persona supremamente inteligente y con todos, con Huicho, con todos, es como, tienes que ver más allá como del género, de lo que pase por encima de las cosas superficiales, tienes que salir de eso, y en el punk te pide mucho eso. Es muy triste porque en el punk es como, digamos, pensamientos como esos, como de no, vamos a llevarnos la fiesta en paz, a hacer cosas chimbas, es como, será hippie, y uno como, yo no le voy a hacer la vida, y me ha pasado como que, ay no, es que ahora todos los punkis nuevos son ahí, nuevos entre comillas, porque o sea, yo como que bueno,
ya estoy, pues más avanzada de edad. Pero es como esos punkis ahí que solamente quieren llevarse bien y que entonces ya olvidaron la vuelta de la ultraviolencia. O sea, a mí me hicieron bullying toda la vida. ¿Yo qué voy a llegar a querer agarrar a una persona más joven, a mandarla a comer mierda y a decirle que usted es una caspa? ¿Por qué tengo que replicar comportamientos que en algún momento de la vida me hicieron mucho daño? y que Yo son no quiero dinámicas ser esa persona. masculinas Yo no también. quiero ser esa persona, marica. Simplemente quiero que sea una chimba el parche y ya, huevón, pasarla bien, cagarme la risa. Hay que hablar de cosas serias, las sentamos y las hablamos también, pero dentro de un contexto que todos podamos aprender y crecer, no hacerte bullying y hacerte quedar mal delante de todo el mundo. Yo creo que hasta acá estamos de eso. Porque es que así es la sociedad todo el tiempo quiere ser alguien mejor que el otro y te trato mal y te minimizo, porque dentro de la escena también tendrá que ser así, se supone que es un lugar seguro, ¿no? En donde tendríamos que estar y sentirnos cómodos. Entonces, creo que hay que pensar más allá de cómo debería ser el punk. Creo que también, hablando como netamente como del punk, ¿no? De toda esta ideología vieja, ¿no? También de que deberíamos ser chirris, no, pelles y ser una mierda con todo el mundo. Creo que hay más allá, creo que tendría que ser más inteligente en la forma como nos relacionamos con la gente, ¿no? Entonces, pues nada. Sí, y como decía Lila, como eso realmente qué estructura se está rompiendo, ¿no? Si es replicar los roles de género, pues hablando solamente del género, eso es seguir teniendo como unas dinámicas en torno a lo masculino, lo macho, incluso de la misma situación de explotación del capital, ¿no? Eso no está tan lejos de ahí tampoco, de unos encima de otros y unas jerarquías violentas de que el que puede darle más duro al otro lo hace. Bueno, sí, eso no está muy alterno, que digamos. Es muy poco alternativo realmente, como el hecho de pensar que tenemos que seguir con lo mismo. Yo llegué al punk en la época en la que tocaba ganarse la cresta, tocaba ganarse el espacio ahí. Y es como, parce, ¿yo por qué me tengo que ganar un espacio en un espacio que supone ser libertario? Porque tengo que pagar prácticamente por estar en un lugar que debería ser para todos. Que busca, el punk nace por la necesidad del ser pobre, del no tener nada, de hacer rock con las cosas que tenemos, de gritar, de decir el descontento social. Parce, porque tengo que segregar eso desde la violencia a las personas y porque tengo que seguir replicándolo. A mí me dan mucha tristeza la escena local actualmente, porque sigue pasando de que siguen habiendo punkeros, que siguen peleando, siguen diciendo, oye, es que tú no te ves tan punky, por ende no puedes ser como en la escena, o es que ahora eres crust, porque que ser crust ahora está de moda y es como que porque no puedo ser diferente, porque tengo que uniformarme para hacer algo que busca ser libertario. De cuál es la necesidad que tenemos para buscar ser parte de algo, siendo parte del sistema del que tanto nos quejamos. O sea, es que no es coherente. El punk actual es muy poco coherente, por eso yo me alejé mucho de la escena local, de la escena punk. Ahorita estoy como más dentro de la escena post-punk, me muevo muchas escenas alternativas, pero principalmente como en la escena post-punk, que como la escena que estamos creando y demás. Porque la escena punk sigue siendo lo mismo, sigue pasando lo mismo, siguen habiendo machos en la escena, siguen habiendo personas que no entienden el punk, incluso con las mujeres. Las mujeres seguimos replicando pensamientos e ideas machistas que el punk ha tenido toda la vida. Hace poco vi como en internet como una funa, como una exposición a personas y demás, de una chica que le gustaba el K-pop pero militaba en espacios punk. O sea, ¿por qué tenemos que ser así, parce? O sea, el punk busca la libertad, lo que tú decías, si te gusta el perreo, te gusta el punk, te gusta el post-punk, el metal y demás, no pasa nada, o sea, no tiene por qué haber ningún problema. O sea, yo soy re gótica y demás, pero parce, lo gótico busca la libertad también, igual que el punk. Yo no me puedo limitar a escuchar post-punk, marica. O sea, yo escucho muchos géneros musicales, escucho Julio Jaramillo, escucho muchísima tipo de música. O sea, ¿por qué tengo que solo escuchar Bauhaus? ¿Por qué? Porque si soy punky tengo que solo escuchar Ira, porque solo tengo que escuchar las bandas de siempre para hacer punk, y eso también le cierra cabida a las bandas nuevas y a espacios de personas nuevas dentro de la escena, porque es las bandas de siempre que escuchamos siempre, las ideas de siempre, las personas de siempre, y nunca van a haber personas nuevas mientras sigamos replicando ese comportamiento de generaciones pasadas que no entendieron lo que es ser punk.
Y ese es el problema realmente de la escena a nivel general. Ya no creo que solo sea como a nivel de mujer, porque pues obviamente el ser mujer ya es el triple difícil, pero en general, incluso un hombre como, porque te tienen que apuñalar para estar en un espacio punky, porque tienes que tener una cresta a punta de apuñaladas para estar en un espacio punky. ¿Qué es ser punky para ti? Para ser violento, que es esa cultura de la ultraviolencia. O sea, ¿qué sistema te estás quejando y haciendo parte al mismo tiempo? No es nada coherente. Entonces creo que eso es muy importante, como tomarlo en cuenta al momento igual de hacer eventos. Hay muchas bandas cuyos integrantes están como intervenidos por cosas, digamos, ya más legales, como violaciones y demás, y siguen tocando en espacios porque le seguimos dando espacios a esas personas a tocar. No es justo porque hay muchas bandas buenas, nuevas, con un sonido fresco, con un sonido renovado, con ideas renovadas sobre todo, que están creciendo y que no tienen una cabida porque siempre son las bandas de siempre, de personas con ideas de siempre, que han hecho cosas mal y que nunca han sido castigadas por la escena misma. De pronto en el hardcore, me gusta mucho en el hardcore, mucho eso, porque en el hardcore como que es una escena que se autorregula, lo he visto muchísimo, es una escena muy autorregulada. Recuerdo el año pasado sacaron un violador de un toque de hardcore, lo sacaron en un mosh y lo sacaron del espacio y era un toque en la calle, y es como, qué chimba que eso pase dentro del hardcore, pero eso dentro del punk nunca pasa. Todo dentro del punk ves acosadores, ves violadores, ves personas que hacen de todo y todo está mal, y nadie hace nada, todo el mundo se queda callado, pero en el hardcore por lo menos actúan, y dentro de la escena punk no pasa eso. Por eso me alejé de los espacios punk, porque no es seguro, no es un espacio seguro para nadie, y hay que buscar que todo sea seguro para todos, que no solo cierto tipo de personas, porque es el más violento, es el que tiene la seguridad, y tampoco es como el discurso hippie, hay todos paz y amor, no, parce, hay que pararse seguro también por eso, y si hay que pararse seguro con un violador que está en un espacio que no es para ellos, pues uno se para duro y lo saca del evento, sea como sea, pero no hay que darle cabida a ese tipo de personas en los espacios, y siento que es el verdadero problema como de la escena general, de la escena alternativa, musical y de todas partes. Radio Boombox. En el año 2007, en los conciertos que yo iba a hacer este trabajo de campo, yo sí percibía mucho eso, como los chicos, igual también sacan la masculinidad de la protección, ¿no? El cómo protejo yo a mi pareja, pero también se protegían y era bien bonito, o sea, cómo se protegen y cómo protegen al otro, porque tengo entendido que dentro de su ideología es nos vamos a respetar, nos cuidamos, y yo creo que también por eso eran tan cuidadosos con el tema de quién entraba a los conciertos y el diferente que entraba a los conciertos, porque a los diferentes conciertos que fui siempre eran los mismos. O sea, yo nunca me fijé que hubiera una persona diferente o alguien que no, siempre eran los mismos y se conocían. Entonces, claro, cuando entraba una persona diferente, ellos pillaban y decían, este man, ¿qué hace acá? ¿Qué es esto? Y sí sentía mucho que se cuidaban, y eso me llamó la atención, porque que nota que se cuiden, pero ¿por qué no trasciende más allá a dejar ser a la chica que está en el mosh? ¿Por qué no la deja subir a cantar y a gritar la canción? En esa época, yo creo, Lila, que hoy, o sea, yo tengo una pregunta para Lila, que estuviste en esta escena del hardcore, ¿hoy en día ha cambiado? O sea, hoy en día debe haber muchas más bandas, y cómo es eso. La verdad, yo quisiera ir para poder ver y hacer esa comparación. ¿Qué hay? Ahorita hay una escena que está creciendo y es una escena joven, o sea, yo soy vieja en esa escena, yo tengo 21 años y soy vieja en esa escena. Son petitos tocando. Exacto. Le decía el otro día a un compañero del trabajo como... Sí, y era como... Ahorita hay niños en la escena y son niños de entre 14 y 18 años por mucho, y tienen bandas increíbles de escrimo y son espacios queer, son espacios abiertos para todos. Y Maya, a mí me parece maravilloso lo que estás diciendo, porque yo no entiendo mucho la escena, ¿sí? Pero la vivo todos los fines de semana, las diferentes escenas. Yo tengo todos los fines de semana en la sucursal géneros distintos. El 90 o 85% son bandas de rock y sus subgéneros, ¿sí? El otro 15 o 5% son chirimía, músicas tradicionales colombianas, que me parece también muy bacano, y son unas disidencias distintas, segregadas, cultural, social, políticamente, en fin, pero me parecen
muy interesantes también. Y me parece increíble cuando veo chicas en el pogo, me quedé en los 90. No te dices el mosh. No, en mi época cuando iba al parque, era el pogo. Intento actualizarme, sí, obviamente. Tengo 44. Intento actualizarme y me ayuda al tener hijos jóvenes, ¿no? De tu edad, como que estoy en la vanguardia, no me veo tan cucha, no me siento. Ellos son los que me mantienen joven. Y veo chicas súper rudas y me parece increíble. Me parece increíble cómo las respetan y las veo así lanzando patadas y puños y yo digo como, uff, qué rudo, y me encanta así chiquitas como yo en estatura, pero se ven grandes en su fuerza interna y son muy rudas, tan así de que un día en un evento por accidente a una le torcieron el tabique. Entonces, y se lo arregló otra persona, médico que estaba ahí también pogueando, se lo arregló. O sea, yo decía, este man que estaba pogueando es médico, weón. O sea, sí, yo lo veía, solo la pinta ahí como rara, dice uno, ¿no? La pinta ahí, no, el man es médico. Y le arregló la nariz a la chica. Y ella se devolvió y siguió. Y yo decía, puta, qué ruda esta nena. Me parece increíble. Me parece increíble. Y son los públicos más tranquis. O sea, son súper tranquilos. A mí me mandan la policía, ahorita contaba tras micrófonos, por la gente extraña que está al frente con pintas muy raras, los vecinos, y son tan tranquilos y uno a veces ve más problemas con la gente en bares de salsa, que no digo, pues porque también me gusta, o sea, yo soy súper crossover, escucho de todo. Tengo un desde amigo música, que escucha salsa y está bien. desde música agropecuaria hasta post-punk, y no, eso no me etiqueta en nada, pero a veces uno ve más problemas en estos otros géneros que la gente que tiene unas pintas no tan tradicionales, una estética no tan tradicional, y son tan tranquis, y te contestan tan bonito, y son cuidadores de las chicas de su entorno, de todo, y yo digo, o sea, no se da el mundo la oportunidad de conocerlos, o conocerles en general, de entender el por qué, y eso es tan importante, todo lo que tú dices, porque me llegan muchas de tus frases, del por qué hacemos esto, del por qué tenemos esta estética, y es muy cierto que tú no deberías tener que estar diciendo, justificar nada, y eso va desde porque me he visto así a porque me subí 3 kilos, o porque me puse botox si quiero hacerlo, o porque, o sea, eso va en todo. En absolutamente todo. Yo no tendría por qué justificarlo. O el porque no quiero ser mamá y porque lo quise hacer. O el porque no quise seguir mi carrera o quise seguirlo haciendo teniendo hijos. O sea, tú no tendrías que justificar nada. Ni hombre ni mujer. En este caso estamos hablando de nosotros, pero no deberíamos tener que justificar nunca nada. Ni los cambios que tengas. Y si mañana quieres hacer otra cosa, es súper válido. O sea, estamos en un mundo cambiante. No importa. Me parece como todo lo que tú cuentas de que ahorita todas esas bandas de gente muy joven, ¿no? Pero en algún momento nosotros fuimos también esas bandas jóvenes, nosotros fuimos esos pelados Algún de día yo 19 también fui años, que yo creo que las bandas más grandes nos veían y como, esa niña ahí, ¿qué está haciendo? Y es como, eso siempre va a pasar, ¿no? Siempre va a haber una generación muy joven y siempre va a haber alguien más grande que creo que debería tener como esa, no responsabilidad, pero sí ese cuidado de cómo se comporta con respecto a las bandas de gente más joven, ¿no? Uno tendría que, a mí me pasó algo muy lindo, una experiencia muy linda que siempre la recuerdo y siempre la menciono, que fue con Mónica de Ira y con Ira en general, que gracias a ellos yo pude tener la oportunidad de grabar por primera vez en mi vida una canción, 2 canciones, tocando con Mónica. Siempre se lo recuerdo, siempre que hablamos es como, Mónica, qué chimba contigo, siempre, Ira. Entonces siempre hay generaciones de gente muy joven, de lo que les comento, nosotros también decimos parte, pero también tiene uno que tener cuidado con las cosas que uno replique, con las cosas que uno dice y con las cosas que uno quiere comunicar. En su momento se comunicaba mucha rabia, mucho, ¿usted quién es? A ver, parece, a ver, usted qué, a ver, ¿conoce tal banda? Y uno ahí como, en el colegio, uno, a ver, ¿usted conoce? Y se inventaban nombres de bandas, ¿no? ¿Usted conoce tal banda? Y uno ahí como, no, Severa Caspa. Y uno ahí como, ¿qué bandas no existían? O sea,
todo el tiempo era así, pero entonces creo que ahora la cuestión no está en cómo retas a la gente nueva a ver usted qué es lo que hace, nada más hay que verlo. Yo veo en bandas de gente muy joven, puta, o sea, yo me siento que yo ya me quedé atrás con respecto a la gente más joven, la cantidad, o sea, son muy pilas, investigan más, conocen más, saben más, y uno es como el que se quedó atrás, ¿no? Entonces uno más bien tendría que aprender, o sea, siempre hay algo que yo digo, y es que uno siempre tiene referentes musicales, de los mismos de siempre, las bandas viejas que uno siempre ha escuchado, y qué chimba y tal, pero creo que también uno tiene que voltear a ver en las nuevas generaciones que también son referentes, ¿no? Tiene uno que aprender de todo el mundo. Hay gente que es muy joven, que uno, ahorita hace poco que estuve en Manizales y veía unas bandas de allá que yo era como, y de acá también, de todo lado, gente que sabe mucho, que estudia mucho, que se preocupa más no por cómo me he visto, sino como por hacer buena música, y eso es de aprender, y eso es de admirar, y de tenerlo en cuenta, y de aprender también, y no solamente de criticar, porque se convierte en que esto tiene que ser, vamos a criticar, echarle la mala, y no es eso, ¿no? Es como aprender. Entonces los referentes también están en la gente joven, en la gente de la que uno puede aprender, y hay que ser también más empático, hay que ser más solidario, más tranqui con la gente de la escena y con la gente joven también. Radio Boombox. Bueno, Clau, Maya, Lina, muchísimas gracias por todo lo que compartieron. Yo aprendí un montón. Me voy a escuchar Mercedes Sosa, pero pensando en ustedes y en estas conversaciones. Y de pronto sí me pasan unos datos y unas bandas para escuchar. Y bueno, muchas gracias también a Graf, cerveza artesanal, que hace posible este podcast. Y a Brap, el espacio donde está sucediendo el festival Amplificadas. Muchas gracias. Y bueno, gracias a quienes escucharon hasta acá. Esto fue la Radio Boombox. Radio Boombox. Radio Boombox es un podcast de música hecho por amigos. Andrei Morales, Cristian Leguizamón. Grabado en Radio Boombox Studio. Mezclado en Alemania, Baja Sajonia por Wolfram Agames. En Lightwolf Studios. Locución, Mr. Dog Cine.